9 de la mañana con 48 minutos, la diputada Camila Vallejo solicitó la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social por presuntas irregularidades en el registro social de hogares. Para conocer más detalles, tomamos contacto con ella a esta hora de la mañana. Muchas gracias, diputada, por acceder a nuestro llamado. Primero que todo, ¿de qué se trata? Estas 2.300 denuncias, es una cifra muy abultada. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros nos empezamos a dar cuenta hace semanas las visitas a las ollas comunes preguntándole a la gente qué pasaba con los beneficios del Estado, con el ingreso familiar de emergencia. Y una de cada 6, de cada 10, incluso en La Pintana, por ejemplo, mujeres y personas no estaban estaban recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Algunas habían recibido el bono COVID, pero no estaban recibiendo el ingreso familiar de emergencia porque acusaban problemas con el registro social de hogares. Y particularmente con cambios en los porcentajes de vulnerabilidad, pero sobre todas las cosas con cambios en el ingreso familiar. Es decir, que estaban reportando en el registro social de hogares ingresos sobre lo que estaban teniendo. Incluso gente que estaba cesante sin ningún ingreso desde marzo, algunos de febrero, estaban apareciendo con ingresos superiores a 500.000 pesos, 600.000 pesos. Y ahí decidimos abrir un formulario para que todas aquellas personas que han tenido problemas con el registro social nos escribieran, llenaran sus antecedentes y los pusimos a disposición del Ministerio de Desarrollo Social a través de lo que establece el reglamento, que es una subsecretaría específica, una unidad, para que puedan ellos iniciar internamente una supervisión, aclarar lo que está pasando con el registro social de hogares y el indicador socioeconómico de emergencia y obviamente resolver todos los problemas que tengan que ser resueltos porque las necesidades económicas hoy día en muchos hogares son urgentes y que están determinando si la gente finalmente come o no. O sea, estamos hablando de personas que dicen que en el sistema aparecen con altos ingresos, pero no los reciben desde marzo, por ejemplo, incluso con anterioridad, y la ficha, el registro no ha sido cambiado. ¿De quién depende ese cambio y qué problemas son los que podrían estar originando esto? Pueden haber problemas administrativos o de implementación de lo que establece la ley, porque en el ingreso familiar de emergencia 1 se crea el instrumento socioeconómico de emergencia, el indicador socioeconómico de emergencia, el famoso ICE. El ICE es básicamente, mide casi lo mismo que el registro social de hogares, a diferencia de este, es que contabiliza los ingresos desde marzo hasta la actualidad. Pero había gente que le estaban contabilizando los últimos 12 ingresos, o de los últimos 12 meses. Entonces, o no está aplicando el indicador socioeconómico de emergencia, o quizá hay problemas administrativos que tienen que ver con las variables que utiliza el registro social de hogares o el indicador socioeconómico de emergencia, que pueden estar contabilizando cuestiones que, por ejemplo, hoy día no debieran ser relevantes. Me explico, la clase media que no se paga colegiatura, tiene a sus hijos en ISAPRE, y todas esas variables en un contexto normal podrían determinar si realmente la gente está percibiendo el ingreso que declara o no, porque si está pagando una colegiatura de 200.000 pesos, 300.000 pesos, probablemente es raro que esté percibiendo 300.000 pesos de ingreso. Claro. Pero hoy en día hay gente que no tiene sueldo y que aún así tiene que pagar las colegiaturas o el ISAPRE, o quizás ni siquiera está pudiendo pagar eso, pero en el sistema puede aparecer que ellos tienen quizá o debiesen de un ingreso mayor porque tienen que pagar ese tipo de colegiatura o el ISAPRE. Entonces ahí hay un problema, creo yo, que puede ser también de carácter administrativo, pero es algo que tiene que aclarar el Ministerio de Desarrollo Social y resolver el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, a mí el ministro me escribió, yo le dije que habíamos enviado ya los más de 2.300 casos y que esperábamos una pronta solución de esos casos, y son los que pudimos pesquisar en menos de una semana, porque la verdad es que nos siguen llegando más casos y probablemente otros parlamentarios y parlamentarias, los municipios deben haber muchos más. ¿Qué rol cumplen los municipios en este caso? Bueno, los municipios en estado normal ellos deberían acompañar a las familias para verificar los datos que se autorreportan. Sin embargo, en este contexto, los municipios no necesariamente deben estar jugando ese rol porque los hogares pueden además del autorreporte, hacer una declaración jurada en el momento de apelar. Esto es importante porque los municipios no están funcionando al 100%. O sea, no hay funcionarios suficientes para ir a atender, por ejemplo, al adulto mayor que no tiene internet o que tiene internet pero es analfabeto digital. Y se ven de brazos cruzados también, porque los vecinos acuden a los municipios, el municipio dice que es responsabilidad del ministerio, y aquí me quedo con lo que usted dice, diputada, que probablemente sea un problema administrativo de tecnología, ¿o no?
Es que todo eso puede, pero es que la gente que ha tenido problemas, además, gente que ya accedió a Internet y que hizo la postulación, que llenó los datos, que apeló en muchos casos, o sea, es gente que ya se manejó en Internet, tuvo acceso a Internet. O sea, con esa gente ya hemos tenido problemas. Yo me imagino que hay otra gente que no ha podido ni siquiera acceder a su registro social de hogares, no ha podido ni ningún funcionario porque están con pocos recursos humanos, y las organizaciones de junta de vecinos, la misma gente de las ollas comunes que quiere ayudar, a veces no puede por el tema de las cuarentenas, no es posible estar sacando tantos permisos para ir a atender a esa gente, o no saben que de repente hay gente a la cual no pueden llegar, simplemente porque desconocen todos los vecinos y vecinas que están en el sector. Entonces, hay un problema operativo, pero lo primero es que hay que aclarar, es qué está pasando con el sistema del registro social de hogares y el indicador socioeconómico de emergencia. De hecho, un parlamentario pidió también a Contraloría iniciar una investigación respecto al indicador socioeconómico de emergencia, cómo se está aplicando, si realmente está considerando, por ejemplo, el que se cuenten los ingresos desde marzo, aunque yo creo que quería contarse el del último mes. Pero ¿y plantearía que esto fuera retroactivo? Que creo que hay que despejar. O sea, es compleja no la hay situación que tenemos, ¿no? Es que, claro, eso tendría que determinarlo la ley. No se va a resolver por un tema administrativo, pero uno podría, claro, plantearse a aquella gente que no tuvo el beneficio hace un mes, aun cuando le correspondía, y no lo tuvo por problema administrativo. Entonces, claro, vamos a esperar. Lo justo sería que le llegara desde el mes que le correspondía. Claro, no el último mes, porque ya la deuda se sigue acrecentando. Vamos a esperar la respuesta del ministro de Desarrollo Social durante esta jornada, pero no quiero cerrar la entrevista sin preguntarle, sacarla del tema y preguntarle respecto a la polémica que hemos vivido en las últimas horas, que tiene que ver con el funeral de Bernardino Piñera, tío del presidente de la República, que hay acusaciones también de otras autoridades y también de parte de la oposición de haber vulnerado o violado el protocolo, de haber levantado del ataúd. No sé si tuvo oportunidad de ver las imágenes y cuál es su opinión al respecto. Bueno, es impactante porque sabes que lo que pasa es que el gobierno ha construido en el imaginario colectivo que hay un responsable del aumento de los contagios y de las cifras de muerte, y que tiene que ver con la irresponsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las cuarentenas. Ese ha sido el principal argumento, más que la autocrítica respecto a la estrategia sanitaria. Y si uno se basa en ese principal argumento, ni siquiera desde el gobierno han podido cumplir con lo que le corresponde a una responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas sanitarias que ellos mismos imponen al resto de la sociedad. Entonces, claro, esto sorprende en esa línea, no es primera vez que lo vemos, el presidente sacándose una fotografía en Plaza Italia cuando había cuarentena, lo vemos ahora también con una senadora de gobierno, donde aparecen en redes sociales imágenes de fotografía de ellas sin mascarillas, en una reunión, una tertulia con adultos mayores, donde ninguno usaba mascarilla. Entonces uno se pregunta si la ley la quieren aplicar para todos menos para ellos, y cómo es posible que cuando dicen a la gente que cumpla, que sea responsable, que si no se va a ir presa, ellos mismos no puedan dar el ejemplo. Entonces, obviamente la subsecretaria sale a defender al presidente, señala que había una especie de vidrio. No está claro las imágenes eso, pero obviamente es algo que debería corroborarse y ojalá sea cierto, porque si no estaríamos de nuevo ante una defensa a ciega de un comportamiento irresponsable del presidente de la República. Hoy probablemente sea parte de los temas que se toquen en la ronda de preguntas también cuando haya un nuevo balance del coronavirus de parte de la autoridad sanitaria. Diputada Camila Vallejo, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros acá en CNN. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Buenos días. Nosotros nos vamos a